Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, hemos ya avanzado un poco, ya tenemos casi más de 2 años de estar predicando acerca de estos versículos, muy importantes, muy necesarios, que usted y yo los comprendamos. Y dice aquí en el versículo 15, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 15, dice que el Señor le dijo a Elías: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Y acontecerá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Bueno, vemos aquí niveles de ungidos. Ya hemos hablado mucho acerca de los ungidos, la función de los ungidos. De hecho, la palabra Cristo quiere decir ungido, ¿verdad? Y si usted se llama cristiano, usted está diciendo que usted debe ser una persona ungida, ¿verdad? O sea, de ahí viene la palabra Cristo, ungido. La diferencia es que Él es el ungido, nosotros somos los ungidos, ¿verdad? Pero debe de haber una unción. Y vemos aquí niveles, por ejemplo, si usted es un poquito meticuloso, la palabra de Dios deja claves importantes. Vemos aquí que, por ejemplo, el primer ungido es Hazael, pero no determina Hazael quién es su familia, quién es su padre, determina quién es su tierra, ¿verdad? Se lo digo esto para que los que les gustan estudiar la Biblia, ¿verdad? Yo sé que muchos van a decir: ¿y a mí qué me importa eso, verdad? Pero es importante. Si a usted le interesa, puede sacar mucho provecho de esto. Luego vemos a Jehú, que Jehú determina hijo de quién es, pero no determina su tierra, ¿verdad? De dónde es. Y luego vemos a Eliseo, que dice hijo de quién es y de qué tierra es. O sea, hay una identidad completa, ¿verdad? Entonces es importante ver los diferentes niveles, porque hemos estado hablando cómo cada uno de estos ungidos representa un área específica en la que nosotros vamos a recibir la administración. Ahora, la administración que vamos a recibir va a ser a través de la espada. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. La palabra de Dios dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Y que usted debe de sentirse gozoso, no triste, no frustrado, cuando es disciplinado por Dios. Yo creo que eso todavía no lo entendemos, ¿verdad? Porque cuando viene el golpe, tal vez ya algunos ya lo entendemos, ¿verdad? Pero cuando viene el pago de nuestra negligencia, debemos de agradecerle a Dios que estamos siendo reprendidos, porque algo peor iba a estar más adelante. Estamos siendo librados, ¿verdad?, de algo peor.
Eso es lo que hace el castigo, ¿sí o no? Con los hijos, ¿verdad? Lo que hace es prevenir algo peor. ¿Por qué el padre tiene que castigar a su hijo? ¿Por qué la madre tiene que lastimar a su hijo? Para que no reciba un golpe más fuerte más adelante, ¿verdad? O no reciba la muerte más adelante. Entonces, vemos aquí que los ungidos, que vamos a necesitar esta administración de ellos, ¿verdad? Y hemos hablado que Hazael se enfoca hacia el cuerpo. Es un juez enviado, hermano, a castigar las circunstancias que tienen que ver con el cuerpo, con las finanzas, con lo que al cuerpo es, ya sea la salud, ya sea las finanzas, ¿verdad? O sea, hay áreas que hemos sido castigados y que tenemos que saber cómo librarnos ya de esa espada, ¿verdad? Yo podría decirte, como muchos dicen, que ya no hay juicio sobre ti, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que todavía hay castigo sobre ciertas áreas de nuestra vida que no hemos arreglado con Dios. No es que el sacrificio de Cristo no sea suficiente, es suficiente, claro que es suficiente. Al contrario, yo digo, es suficiente el sacrificio de Cristo, en la medida que nosotros lo apliquemos. El problema que se da es que la gente piensa que automáticamente todo el sacrificio se aplica todo de una vez. Y Dios va obrando poco a poco. Si no hubiera juicio sobre nosotros, entonces no habría, por ejemplo, enfermedad. Si no habría juicio sobre nosotros, entonces no habría muerte. Porque la muerte es un juicio. La enfermedad es un juicio. La necesidad es un juicio, ¿verdad? Por eso me gusta mucho la versión en inglés cuando habla del Salmo 23, ¿verdad? Donde dice, si el Señor es mi pastor, en español dice, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero en inglés dice, el Señor es mi pastor y yo nada voy a desear. Mire, ni siquiera va a haber el deseo de algo, porque vamos a estar completos, ¿verdad? Pero si usted es sincero, ¿tiene todavía deseos de cosas? ¿Sí o no? ¿No desea todavía usted de vez en cuando algo mejor en su vida? ¿Por qué? Porque hay un juicio todavía sobre usted. Pero usted puede escapar de ese juicio, usted puede escapar de la espada, ¿verdad? Porque fue Dios quien envió la espada a su pueblo. Estos juicios, hermanos, no fueron enviados a Egipto, no fueron enviados a Babilonia, fueron enviados al pueblo de Israel. Porque se habían descarriado, porque habían buscado a Baal en lugar de buscar a Dios. Entonces tú debes de entender que tú que le has ofrecido tu vida a Dios, tú que le has dicho, Señor, yo voy a vivir para ti. Bueno, pues agárrate. Porque cuando te quieras salir del camino, te va a caer la espada. Te va a caer la vara. ¿Pero para qué? Para que te mantengas en el camino. Porque lo más importante, hermano, es la salvación de tu espíritu. Luego vemos a Jehú, que tiene que ver con la relación que tiene que ver con nuestra alma, con los problemas que hay en nuestra alma. Y luego vemos a Eliseo, que tiene que ver con la salvación del espíritu. ¿Por qué? Porque hay niveles en los cuales Dios va trabajando. Ahora, pero Dios empieza trabajando desde adentro. Dios empieza trabajando con nuestro espíritu, salvando nuestro espíritu. Dice la Biblia que Él pone un sello en nuestro espíritu el día de nuestra salvación. Y ese sello, dice la Biblia, que dice que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y que el Señor conoce a los suyos. Eso dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Entonces hay un sello que tu espíritu lleva adentro. Y ese sello, hermano, dice que el Señor te conoce, te reconoce como que ya eres de Él. Eres su pueblo, le perteneces a Él. Él te compró, ¿verdad? Pero como te compró, ya tú no te perteneces. Tú ya no puedes vivir tu vida como se te antoja. Y en el momento cuando tú quieres vivir tu vida como se te antoja, te va a caer la espada. Te va a caer la espada. Yo quisiera decirte que no.
Yo quisiera decirte que ya todo te va a ir bien y que todo van a ser rosas. No, no. Van a haber rosas mientras estés en el camino, pero te sales del camino y vas a probar las espinas. Entonces es necesario que entendamos esto, cómo escapar de la espada, porque vemos aquí que en el verso 18 dice que solo 7,000 iban a escapar de la espada de estos 3 hombres. ¿Cómo iba a quedar Israel entonces? Y eso lo vemos más adelante. Si usted ve la historia, hermano, Israel quedó destruida totalmente. Fueron destruidos, pero no porque Dios no los amara, al contrario, sino porque no entendieron el plan de Dios. Por eso dice la Biblia que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces, qué importante es conocer cómo Dios trabaja, cómo Dios opera, hermano. Porque hoy se predica un evangelio de emoción nada más. Ay, que Dios me ama. Sí, qué bonito es saber que Dios lo ama a uno. Yo creo que Dios me ama. Pero ¿cómo opera Dios? Usted y yo debemos de saber cómo opera. Porque si no entendemos cómo Dios opera, cuando Él empieza a tratar con nosotros, vamos a creer que Dios no nos ama. Es como cuando usted ha ido al dentista alguna vez. Ahora, ¿usted cree que el dentista lo odia a usted? ¿Ah? ¿O quiere su bienestar? ¿Ah? ¿Quiere su bienestar o lo quiere destruir a usted? ¿Verdad que no? Lo quiere ver, al contrario, le ve los dientes y no, esa dentadura no está bien, hay que arreglarla. ¿Por qué le dice eso? Porque quiere su bienestar. Ahora, pero cuando usted va ¿a cuánto le gusta ir al dentista? Pero si Él los ama. Pero ¿qué hace el dentista? Nos hace sufrir. ¿Pero por qué nos hace sufrir? Porque busca nuestro bien. Entonces usted debe de entender eso, hermano. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no se mete a conocer a Dios, usted va a tomar las cosas negativamente. Usted va a pensar que Dios está en contra de usted. Usted va a pensar que Dios no lo ama, porque el enemigo le va a poner esos pensamientos a usted. Yo ahora que soy grande, me recuerdo los golpes que mi mamá me daba. Y digo, no cabe duda que mi mamá me amaba. Pero cuando me los estaba dando, yo hasta de la casa me quería ir. ¿Sí? Fíjese que yo solo me recuerdo una vez que mi papá me pegó. Me ha de haber pegado muchas veces, pero solo me recuerdo de una. Sí. Y me recuerdo de esa vez, ¿sabe por qué? Porque esa vez yo me quería ir de la casa. Siempre mi mamá era la que me pegaba, pero esa vez mi papá me pegó, no me recuerdo ni por qué. Así es a veces, ¿verdad? La mamá es la que siempre se lleva, la que es la mala, porque es la que siempre da. Pero el papá es como el león, ¿verdad? Casi no sale, pero cuando sale hay que tenerle temor, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi papá me pegó esa vez y yo tenía como unos, no sé, 8 o 10 años por ahí tenía yo. Y yo me fui a mi cuarto y dije, yo me voy de la casa. Mi papá no me ama porque me pegó. ¿No? Yo estaba haciendo mis planes de irme de la casa. ¿No? Pero yo me puse a pensar, ¿y a dónde me voy? Entonces cambié de opinión y ya no me fui. De todos modos, aunque me hubiera ido, no creo que hubiera durado más de una noche fuera, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que Dios nos ama, que Dios quiere nuestro bien. Y que si vamos a sufrir, porque van a venir golpes, hermano, son consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, hemos visto en Ezequiel capítulo 14, porque quiero entrar, hermano, a estudiar situaciones muy serias en nuestra vida. Ezequiel 14, verso 19,
Dice, o si yo enviara una plaga contra ese país y derramara mi furor sobre él con sangre para cortar de él hombres y animales, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor, que ni a su hijo ni a su hija podrían librar ellos. Por su justicia solo se librarían a sí mismos. Hemos estado viendo la importancia que hay, hermano, no solamente de escapar nosotros, sino de escapar, hacer escapar a nuestros hijos también. Eso es a lo que a mí me da dolor, hermano, me da tristeza, que nos metemos a compromisos y no entendemos la responsabilidad que tenemos. Nos metemos a ser padres sin saber ser padres, sin prepararnos para las responsabilidades que eso lleva. Y por eso nuestros hijos pagan las consecuencias. Ahora, yo entiendo que hay hijos que definitivamente se tuercen aún teniendo buenos padres. Porque vemos aquí a Noé, que era un hombre justo, y sus hijos eran torcidos. Vemos aquí a Job, que era un hombre, hermano, con características muy especiales, pero sus hijos, Dios los tuvo que matar. Ahora, mire qué tremendo. Porque en el momento donde aparentemente más se está cerca de Dios, nos vienen las circunstancias difíciles. Hemos estado viendo acerca de la vida de Job, porque Job aparece aquí dentro de los 3 que podían escapar de las espadas sin sufrir los juicios. Y eso es, hermano, muy escaso el día de hoy. Si viniera la espada ahorita a este país, ¿serías tú un Job? ¿Serías tú un Daniel? ¿Serías tú un Noé que escape de los juicios? ¿O te alcanzarían los juicios también? Si hubiera un diluvio, nuevamente, que no lo va a haber, porque ya está prometido que no lo va a haber. Pero si hubiera otro diluvio, ¿serías tú el Noé moderno? ¿O te ahogarías con los demás? ¿Por qué? Porque solo hubo un Noé. ¿O hubieron más barcas? Solo una. ¿Por qué? Porque solo hubo un Noé. Si hubieran habido 10 justos en el tiempo de Noé, hubieran habido 10 barcas. ¿O será que los otros 9 justos hubieran dicho, no, ¿para qué construyo la mía si ya Noé está construyendo aquella? Me voy a ir a meter a la de Noé. ¿Qué hubiera dicho Noé? No, esta la hice para mí y mi familia. Ya construiste la tuya. Tú no puedes depender de nadie más. Tu responsabilidad es tu responsabilidad. Tú no puedes ya echarle la culpa a nadie más. Tú eres responsable de tu vida, de tus actos. Ya deja de echarle la culpa al diablo, hermano. El diablo hace su trabajo. Y lo tiene que hacer. ¿O no? Pero la culpa no es del diablo. Yo siempre he puesto este ejemplo. ¿Por qué en los basureros hay siempre sopilotes? O buitres, como usted le llame. ¿Por qué? Porque hay podredumbre. Ahora, yo le pregunto, ¿usted ha visto sopilotes en la Casa Blanca? ¿Verdad que no hay sopilotes en la Casa Blanca? Hablando de los animales, ¿verdad? Sí, porque alguien puede estar pensado diferente, ¿verdad? No. No hay sopilotes. Pero si fueran a dejar animales muertos a la Casa Blanca, ¿qué pasaría? Si al patio de la Casa Blanca llegaran a tirar un montón de animales muertos, ¿qué pasaría?
se llenaría de sopilotes. Entonces, el problema no son los sopilotes, hermano. El problema no es el diablo. El diablo va a estar donde se le permite actuar. Para Jesús el diablo no fue problema. El diablo vino y lo estuvo tentando, hermano, 40 días y 40 noches. ¿Y quién venció? Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Él era el Hijo de Dios. Hermano, tú debes de saber quién tú eres. Cuando tú entiendes que tú eres un hijo de Dios y que la simiente de Dios está en ti, que Dios te ha llamado a vivir en santidad, el diablo no tiene por qué vencerte. Entonces vemos aquí cómo Job, hermano, yendo a la carta de Job, o al libro de Job, vamos al libro de Job, porque Job es uno de los que logran escapar de la espada. Vemos en el capítulo número 1 de Job, verso 3, dice que su hacienda era de 7,000 ovejas. Entonces se puede tener plata y ser siervo de Dios. Sí, porque hay gente que dice que no, que el dinero es pecado. No, el dinero no es pecado. El amor al dinero es el pecado. El problema es quién es el Señor, si el dinero o tú. ¿Quién manda, el dinero o tú? Mire, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Wow. Y Dios estaba con él. Porque hay gente que puede tener todo esto, pero si Dios no está con él, o si no es Dios quien se lo ha dado, porque Dios se lo había dado a él, ¿verdad que sí? Y aún así Dios permitió que lo perdiera. Por eso cuando tú estás atravesando por problemas, solo lee la vida de Job. Y entonces vas a dejar de quejarte. Hermano, él pierde sus 10 hijos en un solo día. Pierde toda su cosecha, hermano, en un solo día. Pierde toda su servidumbre en un solo día. Pierde su ganado, hermano, en un solo día. ¿Y qué hizo ese día? Adoró a Dios. Y dijo, pero si desnudo salí del vientre, nada traje esta vida. Entonces, tú que te sientes la víctima, ya deja de ser víctima. Porque mientras te sigas sintiendo víctima, nunca vas a salir de ese hoyo. Hay gente, hermano, que le gusta que la estén apapachando y que le estén diciendo, ay, pobrecito, sí, siga sufriendo, siga sufriendo. Así dice la palabra de Dios. Dice, mi pueblo no quiso ser consolado. Hay gente que no quiere ser consolada, hermano. Siempre está viviendo de su pasado, de su pasado, de su pasado. Nunca lo quiere soltar. Es lo que yo les he dicho de los afroamericanos de aquí de Estados Unidos. Nunca quieren soltar a sus tatarabuelos. Es que fueron esclavos. Y así están los hispanos también, ¿verdad? Es que los españoles vinieron aquí y masacraron a todas las... Cambie ya su mentalidad, ya renuncia a eso, olvide eso. Y de eso quiero hablar hoy. De eso quiero hablar. Porque fíjese que hemos estado hablando acerca de las 4 naturalezas de los animales de Job.
¿Cuáles eran esas 4 naturalezas? Ovejas, camellos, bueyes y asnas. Y cada vez son menos los que hay. Mire, pongámoslo así. Usted debe de tener estas 4 naturalezas en su vida. Usted debe de aprender a ser como una oveja, aprender a ser como un camello, aprender a ser como un buey y aprender a ser como una asna. Eso es fundamental. Ahora, ya hablamos acerca de cómo ser una buena oveja. Ya hablamos acerca de cómo ser un buen camello. Y ahora hemos estado hablando de cómo ser un buen buey en nuestro ser. Entonces, ¿cómo es que usted, o qué es lo que Dios espera de usted? Como buey, no como oveja, no como camello, sino ya a otro nivel. Porque tristemente, hermano, nosotros nos acomodamos a un nivel donde solo estamos como ovejas y nunca desarrollamos una naturaleza de camello. Nunca desarrollamos una naturaleza de buey, ni una naturaleza de asna. Por eso la actitud del apóstol Pablo decía: yo una cosa hago, olvido lo que queda atrás, sea bueno o sea malo, y me lanzo para lo que está delante. Qué bueno ser una buena oveja, tengo que ser una buena oveja. Y usted debe de aprender a ser una buena oveja. Yo le he dicho, no se atreva a pasar a ser camello si no ha sido una buena oveja. Porque va a ser una mezcla rara ahí. Va a querer actuar como camello y con características de oveja, y eso es raro. Usted sabe que hay animales, hermano, que por juntarse con otros actúan como los demás. Yo he visto, por ejemplo, cabritas que se juntaron con perros, se criaron con perros. ¿Y cómo actúan las cabritas? Como perros. ¿Sí? Usted los puede ver ahí en YouTube, busque ahí hay de todo. Entonces, mire, usted debe de desarrollar la naturaleza de oveja y tiene que aprender a ser oveja. Usted pregúntese, ¿ya fui yo una buena oveja? ¿Me estoy preparando para ser una buena oveja? Y si todavía no ha sido una buena oveja, pues regrese a ser una buena oveja hasta que se gradúe de ser oveja y va a pasar al siguiente nivel de ser camello. Eso es, hermano, en la vida secular nosotros vemos eso. Hay primaria, hay secundaria, hay universidad, hay posgrados. Entonces, ¿en qué nivel usted está? Mire, yo he conocido personas, y no lo estoy mintiendo, yo he conocido personas que se graduaron de high school aquí en Estados Unidos y no saben leer ni escribir. No le estoy mintiendo, no saben leer ni escribir. Y dije, ¿cómo? Hermano, pero tal vez diría yo, pues no pasaron primaria sin leer y escribir, pero se graduaron de high school y no saben leer y escribir. ¿Qué van a hacer en la universidad? Pero van a presentar su certificado. Mire, ya me gradué. ¿Y a qué van a ir a la universidad? Les van a hablar en chino, hermano. Van a ir a perder su tiempo. Van a ir a hacer el hazme reír. Y eso es lo que ha pasado con el cristianismo, hermano. Hay gente que se siente ya camello, que se siente ya buey, hermano, y no ha pasado ni siquiera por ser buena oveja. Por eso es que el evangelio ha sido vituperado. Por eso es que la gente dice, no, para ser como ese pastor,
No. Ese pastor que es un adúltero, ese pastor que es un ladrón, ese pastor que es... Ahora, ¿qué culpa tiene Dios? Porque es cierto, hay personas que se llaman pastores, que se llaman evangelistas, que se llaman lo que usted quiera, que tienen sus títulos, pero es porque ellos se los han dado. Dios no les ha otorgado ese título todavía. Ahora, yo espero que tú, cuando Dios te llame, ya estés preparado. Porque si no, en lugar de ser bendición, vas a ser perdición de las almas. Porque las almas van a venir, pero cuando vean tu conducta, se regresan. Entonces, ¿para qué? Por eso vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas capítulo 9. Y hemos estado viendo ahí algunas situaciones de gente que quisieron ser ya bueyes, porque el buey tiene que ver, hermano, con el ministerio. Yo creo que usted desea ser un ministro de Dios, ¿verdad? Aprobado. Por eso el rótulo que está allá enfrente dice que este es un lugar de formación para formar y capacitar para tu ministerio. Pero primero tiene que ver con la formación, no con la capacitación. A veces nos enfocamos mucho en la capacitación y no en la formación. Y para mí es más importante la formación que la capacitación. Veámoslo desde este punto de vista humano. ¿Por qué le hablo siempre de lo humano? Porque, hermano, Dios nos dejó lo que tenemos para que entendamos cómo se mueve lo espiritual. ¿Cuánto tiempo se lleva un niño o un ser humano para formarse? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se llevó usted para formarse como un ser humano? Hablando de su físico. 40 semanas. 9 meses. ¿Verdad que sí? Eso es lo normal. Ahora, tal vez usted nació antes. Tal vez nació a los 6 meses. Tal vez nació a los 7 meses. Ajá. Pero lo normal, ¿cuál es? 9 meses. Ahora, ¿qué sucede durante esos 9 meses? Durante esos 9 meses, hermanos, se le está formando su cerebro, se le están formando sus ojos, se le están formando sus dedos, sus brazos, sus piernas, se le están formando sus tendones, sus músculos, sus huesos, todo eso se le está formando. Y es necesario que usted, al salir del vientre de su madre, salga 100% formado. ¿Por qué? Porque lo que no se formó en el vientre, ya no se va a formar afuera del vientre. Si dentro del vientre no se le formaron sus ojos, ¿será que fuera del vientre se le van a formar sus ojos? Ya no. Si dentro de su vientre, dentro del vientre, no se le formaron las manos, ¿será que al salir del vientre se le van a formar las manos? ¿No? Al salir del vientre se va, hermano, a desarrollar lo que se crió en el vientre. Por eso es importante la formación, más que hermano, más que el equipar, más que el capacitar. Tú te puedes aprender la Biblia, hermano, de memoria, pero si la palabra de Dios solamente está aquí en tu mente, pero no se formó en tu ser, en tu alma,
de nada sirvió. Entonces es importante, hermano, que tú asimiles la palabra, pero no aquí en tu mente, en tu ser. Entonces, para ser tú un verdadero ministro de Dios, que eso es lo que tú debes de buscar. Eso es lo que tú debes de ponerte como una meta y decir, yo voy a servir en el ministerio de Cristo Jesús. La Biblia dice, el que obispado desea, buena obra desea. Debe de haber un anhelo. Tú debes de proyectarte y decir, yo no me voy a conformar solamente con ser un asistente a la congregación. No voy a pasar ahí toda mi vida. Tengo que levantarme, tengo que desarrollarme. Pero para eso necesitas desarrollarte. El desarrollo se lleva su tiempo. Entonces, vemos aquí en Lucas capítulo 9, que el Señor dice en el último versículo, versículo 62, dice, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos, hermano, vemos aquel que va a servir, aquel que va a sembrar, aquel que va a trabajar en la viña de Dios. Ahora, lo hemos trasladado a la naturaleza de buey. Usted como cristiano tiene que alcanzar esa naturaleza de buey. Pero para eso, hermano, vemos aquí en los versículos anteriores, en el verso 57, que hubo alguien que se le acercó y le dijo que iba a seguir al Señor. Yo creo que si hoy pregunto, ¿cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren ya darle todo al Señor y servirle solo a Él? Yo creo que muchos levantarían la mano. Yo creo que si pregunto hoy y digo, miren, ¿cuántos ya no quisieran ir a trabajar mañana a lo secular y dedicarse solo a la obra de Dios? ¿Cuántos dirían amén? Muy pocos. Bueno, yo pensé que más iban a decir amén, pero bueno. Pero yo creo que ese anhelo está en muchos corazones, ¿verdad? Ese deseo está en muchos corazones. Y aquí este hombre le dice, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Ahora, usted sabe, hermano, que Jesús en su ministerio, Él no tenía una casa. Claro, Él se estableció en Capernaum, pero de Capernaum se fue a ministrar a toda el área de Israel. Aún llegó a Samaria. Entonces, seguir a Jesús, hermano, significaba dejarlo todo totalmente. Y este hombre estaba dispuesto a dejarlo todo. Sin embargo, el Señor lo para y le dice, no puedes todavía, porque el Evangelio, la obra de Dios, no es para buscar una casa. Y el Señor le dice, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ese es un principio que tú debes de entender. El ministerio no es para realizarte en una vida terrenal. Hay mucha gente que eso es lo que busca. Yo quisiera ser como el pastor porque el pastor no trabaja y vive bien. Es el concepto que tiene la gente. Y sí, es cierto. Hay muchos pastores que no trabajan y viven bien. Eso es cierto. Yo le puedo decir, hermano, yo gracias a Dios, yo vivo bien. Pero yo no estoy en esto por vivir bien. Es más, le digo algo. Cuando hace más de casi 25 años que dejé de trabajar en lo secular, ganaba más dinero de lo que gano ahora. Hace más de 25 años. Y no porque no pueda ganar más dinero. Al contrario, ahora que hemos estado metidos aquí en las situaciones del banco y
edificio y los del banco se dan cuenta cuánto yo gano. Y solo eso gana usted. Fíjese que nos pusieron pretextos ahí que no nos quieren dar préstamo porque yo gano muy poco. Y yo le digo, ¿y a ustedes qué les importa cuánto gano yo? Pero es que no puede ser que usted gane solo esto, si mire el ministerio, mire la iglesia, mire. Ese es mi problema, no es suyo. Pero si yo estuviera aquí por el dinero, hermano, viviría mejor que como vivo. Pero yo, si hay, bueno, y si no hay, estoy contento. Eso no me quita a mí el sueño. Yo estoy acostumbrado a dormir en el carro. Cuando ya últimamente ya no he viajado mucho a México por tierra porque la situación se puso peligrosa, pero cuando yo viajaba a México, hermano, mi hotel era el carro. Hotel de 1000 estrellas, viendo las estrellas. Y si comía o no comía, eso no me importaba a mí. Pero hay gente que eso es lo que busca. Dice, ay, me voy a ir de misionero porque, ¿pero para qué? ¿A dónde? Mire, si yo digo, hermano, vamos a hacer un viaje de evangelismo a la ciudad de Washington, D.C. ¿Cuántos se anotan? Mire, se anotan un montón, pero yo digo, vamos a ir a evangelizar mañana lunes, aquí a la vecindad. ¿Cuántos se anotarían? Entonces, realmente, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Ir a evangelizar o ir a pasear? Hay gente que toma eso de pretexto, mire, hay gente que dice, vamos a ir de evangelismo, vamos a ir de misioneros a las Amazonas. ¿Quieren ir de Tarzán allá a la jungla a pasear? No hablan ni el idioma y quieren ir a hablar allá supuestamente de Cristo. Si verdaderamente quieres hacer la obra de Dios, aquí hay millones de almas que necesitan oír el mensaje. No te necesitan en otro lado, te necesitan aquí en Austin. Ahora, si quieres ir a conocer las Amazonas, sé sincero y di, mi hermano, me voy a ir a tomar una de mis vacaciones allá a las Amazonas. Amén, que Dios te bendiga. Pero no tomes de excusa el evangelio. Fíjese que la gente a mí a veces me dice, ay, dichoso usted que cómo viaja por todo el mundo. Mira, hermano, yo he viajado y sí he viajado casi más de 30 países por el mundo. Al África, Europa, Sudamérica, a todos lados. Al Asia. Solo me falta el continente australiano para... Mire, era el único país que yo quería conocer. Mi esposa es testigo. ¿Sí? Fíjese que ese era mi deseo. A mí me preguntaban, ¿dónde quiere ir a pasear? Australia, decía yo. Australia. Es más, cuando me obligaron a ir a Israel, fíjate, ni quería ir a Israel yo. Mi esposa me obligó. Sí, pregúntele. Mire, pareciera que no es de veras, se lo estoy diciendo. Me insistía y me insistía, me pasó las de Sansón, hasta que afligió mi alma, dijo, pues vamos, pues voy a ir a Israel. Pero ¿sabe qué decía yo? Prefiero ir a Australia que a Israel. Conocí Israel. Mire, he conocido el Asia, he conocido Europa, he conocido África, he conocido prácticamente casi toda Latinoamérica. Y no conozco Australia. Ahora, y no es que no pueda. Es más, si yo quisiera mañana, hermano, tomo el avión y me voy a Australia.
si eso fuera lo que hubiera en mi corazón. Pero yo no estoy aquí para pasear. Yo no estoy en la obra de Dios para pasear. Ahora, no estoy en contra de pasear. De repente, si un día voy a decirle, me voy a ir a pasear a Israel o a Australia, no voy a decir, siento un llamado de Dios especial para ir a predicarle a las almas perdidas allá. ¿No? Si voy a pasear, le voy a decir, voy a ir a pasear. Pero si yo le digo, voy a ir a hacer la obra de Dios, voy a ir a hacer la obra de Dios. A eso voy. Entonces, usted debe de entender, hermano, que no es cuestión de lo material el hacer la obra de Dios. Es más, si usted verdaderamente quiere hacer la obra de Dios, se tiene que despojar de lo material. ¿Qué le dijo el Señor a aquel hombre rico que se le acercó? Y le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, pues ya sabes los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre y no robarás, no vas a asesinar. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo, bueno, pero si quieres ser perfecto, si quieres ser buey, óiganme bien, si quieres desarrollar esta naturaleza de buey, si quieres entrar en el ministerio, véndelo todo, entrégaselo a Judas, porque Judas es el encargado de dárselo a los pobres. Y tú ven y sígueme. ¿Estás tú dispuesto a dejarlo todo? No, es que yo quiero predicar, pero si me dan ofrenda. No, invierte. Hermano, no tengo, pues trabaja entonces para tener. Es que eso es así es como se debe de hacer, hermano. Hay gente que está diciendo, a ver, ¿cuándo el pastor me llama a servir en la obra de Dios? Para ya no tener que trabajar, para que la iglesia me mantenga. ¿No? Que cuando Dios te llame ya tengas un negocio, que tu negocio te mantenga a ti. No que el ministerio te mantenga, sino que tú mantengas el ministerio. Hermano, Dios te va a pedir todo. Cuando yo me moví para acá a Texas, hermano, Dios me pidió todo. Y se lo digo, hermano, como un testimonio, no porque necesite usted saberlo, pero es que así es como Dios trabaja. La gente lo ve a uno, dice, no, es que el pastor, ¿cómo está así? Pero ¿cómo vine? El proceso que tuve que pasar. Claro, después de 25 años, todos quieren ya estar ya en la posición de uno. Pero si regresamos hace 25 años, ¿cuántos quisieran estar en mis zapatos? Pero tú puedes empezar. Tú puedes desarrollar ese ministerio. Ahora, vemos aquí que hubo otro, en el verso 59, que le dijo a otro, estamos en Lucas 9:59, le dijo a otro, sígueme. Pero él dijo, Señor, permite que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Ahora vemos aquí a que el Señor lo llama, pero no estaba preparado todavía. El primero se ofreció. El primero dijo, Señor, te voy a seguir. Y el Señor lo paró y le dijo, no puedes ir todavía. Pero a le dijo, ven, sígame. Y él dice, no estoy listo todavía. Hermano, cuando el Señor te llame, ¿cuál va a ser tu respuesta hacia Él? ¿No estoy listo? ¿Tengo que arreglar esto todavía? ¿Por qué nosotros, hermano, tenemos esa mala costumbre de dejarlo todo a última hora? ¿Cuántos tienen esa mala costumbre de dejarlo todo a esa última hora? Bueno, pues ya cambie.
ya cambie. ¿Sí? Yo fíjese que ahora que fue la boda que hubo de estos hermanos que se casaron, dije, por fin va a haber una boda que va a empezar a la hora puntual. De veras, estaba emocionado, dije yo, al fin. Hoy sí, se rompió esa maldición. Empezó una hora tarde también. Digo yo, tienen años para prepararse, meses para prepararse, semanas para prepararse, y siempre les falta una hora. Yo espero que la próxima boda que sea, de verdad, si se dice a cierta hora empieza. Fíjese que con los anglosajones no son así. Con los anglosajones se dice a tal hora y a tal hora. Por eso es que nosotros no prosperamos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todavía estamos amarrados a la casa de nuestro padre. Todavía no hemos enterrado a nuestro padre. ¿Cuál era el problema de este hombre? Que no había enterrado a su padre todavía. Su padre era un estorbo. Ahora, no estoy diciendo que no me lo voy a malinterpretar, sino vea la aplicación que se le está dando. Él todavía pone de pretexto a su padre. Es el pretexto. El problema no era el padre. Es el pretexto. ¿Cuáles son los pretextos que tú pones? Si el Señor te llamara en este momento, ¿cuáles serían los pretextos que tú pusieras? Claro, si todavía no has desarrollado, todavía no has pasado a ser oveja, no has pasado a ser camello todavía, pues el Señor dice, pues está bien, es tolerable. Hay una buena razón, hay un buen pretexto. Pero algunos de los que están aquí, por causa del tiempo, por causa del tiempo que tienen de conocer del Evangelio. Mira, ¿desde cuándo tú conoces del Evangelio? No te estoy preguntando desde cuándo estás buscando a Dios fielmente. No. ¿Desde cuándo conoces tú del Evangelio? ¿Cuánto tiempo tienes tú de conocer del Evangelio? Algunos de los que están aquí, desde que eran niños, empezaron a oír del Evangelio. ¿Cuántos empezaron a oír del Evangelio desde que eran niños? Bueno, ustedes, ¿cuál es su pretexto? ¿Cuál es su pretexto? ¿Ya se despertó? Hasta el micrófono lo reprendió a usted. ¿Sí? Ya no hay pretextos. Mire, para hacer un buey, yo creo que se necesitan unos 15 años para hacer un buen buey. Unos buenos años como oveja, unos buenos años como camello y unos buenos años en la preparación para hacer buey. Póngale 5 años en cada uno. Ahora, si usted ya tiene 15 años en el Evangelio, de conocer del Evangelio, porque si no lo ha aceptado es por su negligencia, porque el Evangelio le llegó, pero usted no lo quiso aceptar. Usted ya debería estar en el ministerio. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se acomoda? Dice, no, es que el pastor es el responsable de la obra de Dios. No, usted tiene que tomar la responsabilidad que a usted le corresponde. Es como en un país, que toda la culpa se le echan al presidente. No, es que por el presidente. Pero si el pueblo no quiere trabajar,
Que el pueblo es un mantenido. Fíjese que ahora que acabo de ir a Venezuela, hace unos meses atrás fui a Venezuela. Hermano, Venezuela es un país rico, pero rico en todo sentido. Tiene tierras fértiles, tiene para explotar minas, tiene petróleo. Pero hay un problema. La gente no quiere trabajar. La gente quiere que el gobierno le dé todo. Y el gobierno les dio apartamento, hermano. Hermano, les construyó unos edificios hermosos. Y en cuestión de meses, ya ni tasas de sanitario tienen esos. Ya los vendieron. El gobierno les dio taxis nuevos, hermano, carros nuevos para que los trabajaran. Yo le pregunto a los hermanos que van allá, mire, ¿y qué tal son esos taxis nuevos que regaló el gobierno? No sé, nunca me he subido a uno de esos, porque esos no trabajan de taxis. Los agarraron para ellos. Y así estamos en el Evangelio. Hermano, usted tiene que tomar la responsabilidad. El Señor dijo, la mies es mucha y obreros son pocos. Usted es un obrero. Ya quítese la mentalidad, el pastor, los pastores, los ancianos, los diáconos. No, usted también. Mire, ¿cuándo se ha quedado después de un culto, después de una reunión, a pasar aspiradora? A ir a lavar los baños. ¿Cuándo? Es que el pastor no me ha comisionado todavía. Esperamos que el pastor nos hable, que el pastor nos diga que no, usted debe tomar la iniciativa. Bueno, ¿cómo cree que el Señor llamó a este hombre? Porque lo veía ahí en sus reuniones, hermano, y decía, wow, este hombre me sigue. Y iba a Capernaum y ahí estaba en Capernaum. Se iba para otro lado y ahí estaba en la reunión, y ahí estaba en la reunión, y ahí estaba en la reunión. Hasta que le dijo, ¿sabes qué? Mejor sígueme. Pero cuando lo examinó a fondo se dio cuenta que no le servía. Tenía problemas todavía. Tenía excusas, tenía pretextos. Hermano, tú tienes que estar agarrado y tienes que estar firmes para obedecer a Dios. Yo te lo digo y espero que no me lo tome muy en serio el Señor lo que voy a decir, pero lo digo con temor. Pero si Dios a mí me habla hoy en la tarde que me vaya de Austin, hermano, allá a la selva, yo me voy. Y si tengo que dejar todo esto, lo dejo. Y si mi esposa me quiere seguir, pues bien, si no, pues que ella se quede, no hay problema. Porque yo voy a obedecer a Dios. Ahora sí, tengo que asegurarme que sea Dios. Ahora sé que ella me va a seguir. Más vale que me siga. Porque para eso nos casamos, para servirle a Dios. Allá pregúntele usted a ella si para eso se casó conmigo. Sí, porque muchos jóvenes así dicen, yo me quiero casar para servirle a Dios. Así que, ¿cuál es el pretexto que usted va a poner? Ah, ya estoy muy viejito, hermano. ¿Cuál es el pretexto? Ahora, mire, aquí quedó descalificado este hombre porque todavía tenía problemas con su padre. ¿Qué quiere decir esto? Son situaciones que todavía tenemos de las situaciones de nuestros antepasados. Vamos al libro de Génesis.
quiero que se lleve esto en su corazón y que lo estudie, hermano. Estúdielo, por favor. En Génesis capítulo 45, yo quiero que lo vea desde este punto de vista, porque para mí, hermano, la verdad es que me conmueve esta situación, me conmueve. Verso 16, Génesis 45, 16 dice: cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, agradó a Faraón y a sus siervos. Wow. Mire, cualquiera diría, qué bueno. Qué bueno. Faraón los está recibiendo. Faraón les está dando una tierra donde vivir. Y le está dando la mejor tierra. Suena bonito, ¿verdad? ¿O no? Suena bonito, ¿verdad? Pero era una tragedia. Porque Dios le había dicho a Abraham: a ti y a tu descendencia le voy a dar la tierra de Israel. Y ahora resulta que Jacob se va con toda su familia. ¿A dónde? A Egipto. Ah, pero están en la mejor tierra, en Gosén. Sí, pero es Egipto. Hermano, tú puedes estar en este país, lograr el sueño americano. Sí, pero es Egipto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué por qué Jacob tuvo que ir a parar con su familia a Egipto cuando la promesa era Israel? Esa no era una victoria. Ese era un fracaso. Óigame bien. Ahora, sigamos leyendo, dice: entonces Faraón dijo a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto y conoceréis la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles: haced esto, tomad carretas de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y para vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestras posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. ¿No es eso lo que hoy nos están ofreciendo los predicadores modernos? Con la mentira de la falsa prosperidad. Yo creo en la prosperidad de Dios, no me malentienda. Yo creo que Dios te quiere bendecir materialmente, pero primero te quiere bendecir espiritualmente. Una bendición material sin la bendición espiritual es una maldición. Y los predicadores de hoy se enfocan solamente en predicar una prosperidad financiera. Ten el mejor carro, ten la mejor casa. Sí, en Egipto, en Gosén. Te están ofreciendo Gosén. Ahora, ¿por qué? Y dicen, estamos en victoria, estamos... No, discúlpenme, esa es una maldición. La victoria hubiera sido que Jacob se hubiera quedado en Canaán y que ahí Dios lo bendijera. Esa era la victoria. Pero tiene que salir, ¿sabe cómo tiene que salir? Como decía el chavo, vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. ¿Sí?
Entonces tú debes de entender, hermano, el plan que Dios tiene para ti. Porque te van a salir muy buenas oportunidades, pero es en Gosén. No es en Canaán. Por eso, hermano, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Canaán y fue llevado a Babilonia, dice que colgaron sus arpas y aunque tenían allá sus mansiones, hermano, vivían bien. Decían, no podemos cantar, porque estas canciones son para cantarlas en Jerusalén, no en Babilonia. Usted debe de entender eso. Debe de sembrárselo en su corazón, porque le van a querer meter un evangelio, hermano, para vivir en la tierra de Gosén. Ahora, ¿por qué? La respuesta está aquí. Vamos al capítulo 47. Verso 5. Dice, y Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. ¿A eso lo llamó Dios? ¿A ser siervos de Faraón? ¿A servirle a Faraón? ¿O a servirle a Dios? ¿Podían servir a Dios en Egipto? ¿Podían construirle un templo a Dios en Egipto? Eso es algo fundamental. Claro, el evangelio que hoy se predica suena muy bonito, muy motivacional, pero no es bíblico, porque quieren que te establezcas en Gosén. Por eso solo te predican de aquí, de la tierra, y terrenal, y terrenal. Cuando la Biblia dice en Colosenses 3:1 que si has resucitado con Cristo, busques juntamente lo que está allá, juntamente con Cristo. Eso es lo que tienes que buscar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás te va a ser añadido. Nunca dice que lo busques. Es una añadidura. Hermano, yo he visto las añadiduras de Dios. Y Dios añade. Dios añade. Pero es la añadidura de Dios, no es lo que uno busca. Ya voy terminando. Pero quiero que se lleve esto en su corazón y que lo medite toda esta semana. Estúdielo. Verso 7 dice, José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y Faraón dijo a Jacob, ¿cuántos años tienes? Literalmente dice, ¿cuántos son los días de tus años de tu vida? Verso 9, mire la respuesta. Esto es algo tremendo, hermano. La pregunta, ¿sabe cómo lo traslado yo? Como que Faraón le está preguntando a Jacob, ¿por qué estás aquí en Egipto? ¿Qué haces aquí en Egipto? ¿Por qué estás dependiendo de mí? Porque ahora Jacob estaba dependiendo ¿de quién? De Faraón. Trasládalo de esa manera. ¿Por qué estás aquí en Egipto? ¿Qué ha sido de tu vida? Y mire la respuesta de Jacob, hermano. Dice, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. ¿Cómo habían sido los años de Jacob? ¿Por qué estaba ahora Jacob en Egipto? ¿Por qué? La respuesta es
porque sus años, su vida había sido mala. ¿Qué clase de vida había vivido Jacob? Mire, Jacob no logró escapar de las maldiciones de su padre. Cuando usted estudie, y estudie, hermano, ¿qué hizo Abraham cuando Dios estaba tratando con Abraham? ¿Qué hizo? Cuando las situaciones se pusieron difíciles en Canaán, ¿qué hizo Abraham? Se fue a Egipto a venderle a su mujer a Faraón. Le vendió su mujer. Léalo. Por eso fue que Dios tuvo que intervenir con Sara. Óigame bien, ¿sabe por qué? Tuvo que intervenir con Sara y la hizo estéril. Porque si no hubiera tenido hijos de Faraón. Mire, aún la esterilidad, Dios tuvo que intervenir ahí. Fue una bendición para Sara ser estéril. Si no hubiera resultado con hijos de Faraón. Porque cuando Faraón la vio en Egipto, se la quitó a Abraham. No se la quitó a Abraham, se la entregó. Porque Abraham le dijo, mira, cuando lleguemos a Egipto, como eres muy hermosa, hermano, y ya tenía casi 70 años. ¿Cómo sería cuando tenía 20? Le dice, mira, cuando lleguemos a Egipto, si saben que eres mi esposa, me van a matar y se van a quedar contigo. Mejor di que eres mi hermana. Por eso Faraón se la quitó. Y se metió a tener relaciones con Sara. Léalo en la Biblia, no lo estoy inventando. ¿Y ahora dónde está Jacob? En Egipto también. ¿Por qué? Porque no rompió con las maldiciones que su abuelo le engendró. Por eso usted tiene que ir a administración. Esa no es una opción. Usted tiene que ir a romper con maldiciones de su pasado. Estudia la vida de Jacob. ¿Qué clase de vida tuvo Jacob? Mire, le cambiaron el salario 10 veces. ¿A usted cuánto se los ha cambiado? Pierde un trabajo y encuentra otro y lo vuelve a perder. Pierde otro trabajo, agarra un negocio y lo pierde, quiebra. Porque hay maldiciones. Usted tiene que romper con esas maldiciones. No hay pretexto, ¿sabe por qué? Porque el sacrificio de Cristo es poderoso para romper esas maldiciones. Si usted lo quiere, si usted lo desea, si usted cree. Si no, quédese así como está. Pero ¿por qué Jacob tiene que volver a Egipto? Porque no rompió con la casa de su padre. Porque hay tanto ministro, hermano, que estando en esa posición espiritual gloriosa de ser siervos de Dios, se convierten en ser siervos de los hombres. Venden su mensaje, hermano, por un plato de comida. Es que si no las ovejas se me van. Tengo que predicarles un mensaje que ellas se sientan contentas. Por eso, hermano, mi único compromiso que tengo es con Dios, no con usted. Y si a usted le gusta la palabra, pues venga, y si no, pues búsquese donde le prediquen bonito y a usted le guste. Porque yo no voy a cambiar el mensaje. Yo voy a enseñar lo que la Biblia dice, no lo que a usted le gusta ni a lo que a usted le parece. El apóstol Pablo dice, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y yo sé que Dios va a ir trayendo gente, mire, va a pegar, y va a pegar, y va a pegar. Y va a haber gente que va a venir y va a rebotar. Va a decir, no, ahí son muy religiosos. Porque ahora ser cristiano le llaman a uno ser religioso.
Porque a uno que habla la Biblia ahora le llaman ser religioso. No sea tan fanático, hombre. Hay que ser equilibrado, dicen a uno. Equilibrado le llaman a uno ser mundano. Eso es ser equilibrado para ellos. No se predica la santidad, no se predica la consagración. Hablar de que hay que venir a las 5 de la mañana a orar, no. Mucho hago con ir el domingo. A las 10 de la madrugada. Y peor ahí que llega la hora del almuerzo y no terminan. No lo comprenden a uno, que uno tiene sus necesidades. Hermano, qué triste. Qué triste. Yo espero que su corazón esté con Dios. Hermano, porque solo el que se afirme en Dios va a poder soportar las presiones. Óigame bien, para regresar a Egipto. La pregunta, hermano, es ¿por qué Jacob tuvo que regresar a Egipto? Ahora toda la gente dijo, qué bueno, Jacob encontró la bendición de Dios en Gosén. No, es una maldición. Bueno, yo no quiero Gosén. Yo quiero Canaán. En Gosén no puedo edificarle casa a Dios. Ya me están diciendo que termine. Sí, ahora con indirecta le dicen a uno. Sí, porque no pagan el teléfono. Bueno, cuando usted venga aquí, apague su teléfono. Eso quiere decir que no le interesa, que es más importante otra cosa que aquí la iglesia. Si usted estuviera en la Casa Blanca hablando con el presidente, ¿usted apagaría su teléfono? Es más, se lo quitan. Aquí está delante del Dios eterno. Aprendamos a dar respeto, hermano. Yo sé que se nos olvida a veces, ¿verdad? No estoy, ¿verdad? A mí me ha pasado también, a veces se me olvida, pero tratemos de apagar esto. Bueno, la pregunta es entonces, ¿ya rompió usted con la casa de su padre? Mira, no se me haga el santo. Sea sincero. Sea sincero. Ya dejemos de decir a todo amén. ¿Verdad? Seamos sinceros. Yo le he dicho, cuando el Señor le preguntó, cuando Jesús le preguntó, nuestro Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Usted hubiera dicho, amén, Señor, ¿verdad? Pedro fue sincero, le dijo, no, Señor, yo no te amo, yo te quiero, pero no te amo todavía. Hermano, usted tiene que romper, tarde o temprano tiene que romper con la casa de su padre. Tarde o temprano tiene que romper con esas raíces que le han metido. Y lo hace por las buenas o le va a llegar la espada. No espere que la espada lo alcance. No espere que venga Hazael o Jehú o Eliseo con la espada a hacer lo que rompa con esas raíces que sus antepasados le ministraron y le heredaron. Usted es un siervo de Dios. Y como siervo de Dios, Dios quiere poner en usted la dignidad que un siervo de Dios debe de tener. Y no hay posición más alta en esta tierra que ser siervo de Dios. No hay dignidad más grande. Aún esa dignidad sobrepasa el ser un rey en esta tierra, sobrepasa ser el presidente de esta nación. Yo tengo una posición más elevada que la de nuestro presidente Trump.
Y usted también tiene esa posición elevada. Pero tiene que prepararse. Tiene que tener esa dignidad basada en sus frutos, en sus hechos, no en palabrerías. Que verdaderamente la gente vea en usted a Cristo. Que verdaderamente cuando la gente lo oiga a usted, diga, ese es un verdadero hijo de Dios. Porque sí, hay muchos hipócritas, hay muchos falsos. Y muchos que no son hipócritas ni falsos, sino están desarrollándose todavía, no han dado todavía la medida y cometen sus errores. Pero usted tiene que alcanzar este nivel, donde ya no hayan excusas, donde ya no hayan pretextos, que ya no hayan envidias, que ya no hayan celos, que no hayan, hermano, ya esas características de los carnales, donde nos veamos como rivales, sino nos veamos como miembros del cuerpo de Cristo, donde nos necesitamos. Yo te necesito y tú me necesitas. No somos competencias, no somos adversarios. Tú tienes tu función, yo tengo la mía. Y tan importante eres tú como lo soy yo, porque somos uno. Ponte de pie, hermano. El venir a este lugar, hermano, es examinarnos. Es como ir con el doctor y que nos hagan exámenes, nos hagan análisis, a ver cómo estamos. No es para aparentar que estamos bien cuando realmente estamos mal. Y lo digo con todo mi corazón. Todos los que estamos aquí estamos mal, todos. Y me incluyo yo. Porque para el nivel que debemos de tener, no hemos dado la medida. Todos necesitamos consagrarnos más. Todos necesitamos buscar más la palabra del Señor. Todos necesitamos acercarnos más en oración a Dios. Todos. Si tú lo haces, qué bueno que lo hagas. O tú puedes decir, bueno, que lo hagan los demás. Yo necesito acercarme más a Dios. Yo necesito servir más a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Cualquier nivel que estés. Cualquier nivel que estés, entrégaselo. Vamos a estar estudiando áreas de nuestros padres que no nos permiten estar en el ministerio todavía. ¿Cuáles fueron las áreas, por ejemplo, que Jacob no rompió y que lo llevaron a vivir a Egipto? Porque Dios mueve las circunstancias por causa de sus hijos. Dios mueve las circunstancias de tu vida, hermano, por causa tuya. Dios tuvo que enviar un hambre muy fuerte a Canaán para sacar a Jacob de Canaán y llevarlo a Egipto. El hambre vino por causa de Jacob. Dios está interesado en ti, hermano. Tú le interesas a Dios. Tú le interesas a Dios. Dios está preocupado de ti. Y Dios desea que tú te desarrolles, que tú crezcas, que tú alcances el nivel espiritual al cual
Tu espíritu sabe, tu espíritu te ha mostrado, te ha dicho que todavía no estás bien, que hay mucho que alcanzar todavía. Si en ti todavía hay situaciones de pecado que te hacen caer, te hacen tropezar, te hacen ir al mundo, yo te invito a que vengas aquí al frente a humillarte delante de Dios, a rendirte delante de Dios y decirle: Señor, yo no puedo por mis fuerzas, yo no puedo por mí mismo, pero sé que tu gracia es poderosa. Pero sé, Señor, que tú puedes darme la fuerza, la fortaleza para dejar el mundo, para dejar el pecado, para romper con las maldiciones que la casa de mi padre me ha dejado, Señor. Yo no quiero ir a parar a Gosén. Yo quiero permanecer, Señor, en Canaán. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.